Buenos días, mi nombre es Wilson Valverde y esto es Pronósticos Económicos. El día de hoy tenemos a José, que es mi sobrino que ha venido aquí a España a hacer una ponencia en el tema de política. Vamos a aprovechar a José Guzmán Valverde, que está aquí por España, para hacerle unas preguntas porque queremos saber qué está sucediendo en Perú. Y vamos a aprovechar su punto de vista con respecto a los movimientos políticos de cara a las elecciones del 2026. Así que empezamos. José, quería preguntarte qué opinas sobre la campaña electoral que se avecina. Sí, primero tío Wilson, muchas gracias por la invitación, por la hospitalidad que nos brinda a nosotros. Y bueno, la campaña en Perú ya se acerca, las elecciones generales se van a realizar el próximo año, en 2026, en abril, y las elecciones regionales y municipales en octubre. En estos últimos años, los partidos políticos han ido creciendo. Ahora, actualmente son 42 partidos políticos y se pronostica que va a haber más de 50 partidos políticos que ahora están en proceso de inscripción y se van a inscribir. Entonces vemos que la cantidad de partidos ha aumentado demasiado y eso genera mucha polarización, genera mucha desfragmentación también dentro del ámbito político y hace que cualquier persona crea y considere que puede ser político, o mejor dicho, que puede ser candidato presidencial en este caso. Y debido a que lo que ha pasado con los últimos políticos, por ejemplo el de Pedro Castillo, ¿no? Que sin formación... O sea, quiere decir de que hay demasiado caudillismo. Demasiado. Ese es el problema. Yo hice también un vídeo sobre ese tema, de que habían como 42, ahora como 30 que estaban inscribiéndose. Entonces, tú nos podrías decir que no se están uniendo los partidos, ¿no? O sea, en ideologías, digamos. No, actualmente, al contrario, más bien se suman, hay más partidos que, como mencionaba, desean justamente con la figura del caudillismo, donde no hay un líder político, sino una persona que lidera esa organización, pero al fin y al cabo no tiene base social, no tiene una base representativa. Entonces simplemente es un caudillo que considera y toma un partido como un vientre de alquiler. ¿Qué quiere decir? Que ingresa al partido, postula, si la hace bien, si no la hace, no le interesa, y el partido sigue buscando a otra persona que lo reemplace. Y en estos momentos, ¿qué candidatos tú ves que más o menos de los 50 que hay por ahí, que tengan algún nombre? Por ejemplo, las encuestas nos mencionan que Rafael López Aliaga, que es el alcalde de Lima. También está, por ejemplo, sonado Hernando de Soto. También incluso está sonado el comediante Carlos Álvarez también. Y unos diversos candidatos que también están haciendo las cosas de la manera que se muestran más. Pero ellos son los principales que, por así decirlo, están encabezando las encuestas. Pero, ¿y los de Fujimori qué pasa con ellos? También, Fuerza Popular, exactamente. La Keiko. La Keiko Fujimori también está ahí, como siempre. Pero digamos que no pasan de 10, 15%. Sí, es que ahorita no llegan ni a 10, digamos. Sí, ahorita como recién están viendo quiénes van a ser los candidatos oficiales, porque primero se tienen que hacer las alianzas, etcétera. Ahí recién cuando ya salgan los candidatos por así oficiales, después de las primarias, entre comillas, ahí recién seguramente ya tendremos claro quiénes son. Y entonces, ¿qué fechas más o menos son las que tú crees que tengan claro un poco la gente, que ya tendrán claro su voto, más o menos? Alrededor de noviembre van a ser las primarias, entonces ahí es donde se va a ver quiénes son los candidatos oficiales. Ya. Entonces después de eso ya las personas van a decir, sí o sí tengo que decir por estos candidatos que ya están... Y más o menos según tu experiencia que en tema político, ¿me podrías decir más o menos qué candidatos para ti te perfila como para la segunda vuelta? Sí. Porque habrá una segunda vuelta con tanta atomización. Yo creo que el principal candidato que podría llegar, incluso por las encuestas y por esas obras que está realizando y sobre todo por la cercanía que tiene con las redes sociales y especialmente con los jóvenes, y justo acá hago un paréntesis, hace unas semanas El Comercio sacó un reportaje mencionando justamente con bases en fuente con el INEI, que es el Instituto de Estadística e Informática, y la RENIEC, mencionaron que hay 2.5 millones
de jóvenes que van a votar por primera vez. Entonces, o sea, quiere decir que ese es el caudal sí, que quieren coger. Efectivamente. Las redes sociales y todo eso. Exacto. Vale. Y los jóvenes son, en todas las elecciones, representan el 30% de la población electoral. O sea, es el mayor, por así decirlo, bolsón que puede elegir a las autoridades. El 30% es bastante. Entonces, yo creo que la estrategia que han estado realizando, y especialmente Rafael López Aliaga, es comunicarse con los jóvenes a través de ahora lo que se llaman los streaming, ¿no? Han invitado o ha asistido a varios programas de streaming de influencer y ahí ha llegado. Entonces, eso es como un paréntesis de que los jóvenes van a marcar ahora la diferencia. Puede ser que, digamos, al final tomen la decisión, digamos, en la segunda vuelta. Sí, pero el tema es que a pesar de que los jóvenes son la mayoría, también son el mayor porcentaje en la cual está más desinteresado en la política. Y ahora, una cosa que acá nos llega, que sabes que estamos yo vivo acá en Barcelona y en Europa en general, lo que nos llega de Perú es que hay mucha delincuencia y inseguridad. ¿Qué nos podrías decir y qué están diciendo los candidatos con respecto a ese punto? Sí, esa es una pregunta muy, muy importante, muy fundamental, sobre todo en nuestro país, en Perú, debido a que la delincuencia, la inseguridad ciudadana se incrementa cada vez más. Incluso últimamente, siempre hay muertes, siempre hay asesinatos, siempre hay problemas de seguridad, pero tiene que pasar a alguien que es conocido para que recién se actúe. Por ejemplo, hace unas pocas semanas asesinaron a una persona que era miembro de una banda, ¿no? De Armonía 10. Y es ahí cuando recién todos los políticos empiezan a decir cómo es posible que pase esto y censurar. Cuando ha pasado un montón de tiempo, que han dejado que crezca esto. Sí, efectivamente. Y cuando le pasa a alguien importante o a alguien ahí recién se nota. Recién actúa. Y la gente pobre, la gente no pasa nada. No, al parecer Pero hay candidatos que estén diciendo vamos a hacer esto o aquello. Sí, por ejemplo, Rafael López Aliaga estaba mencionando que incluso ya hace tiempo que se cambie la figura, como sabemos, de terrorismo, pero también a terrorismo urbano. ¿Qué quiere decir? Esas personas que asesinan, que cobran cupos, etcétera, se los considere como terroristas urbanos. Así lo escuché con el tema de que Perú había vencido al terrorismo y que ahora podría vencer al terrorismo urbano, ¿no? Va por ahí Yo creo que a pesar, yo tengo muchas diferencias con algunos políticos, etcétera, y en especial con Rafael López Aliaga, pero sí considero que están haciendo bien las cosas en determinadas maneras. Y entonces eso se debe apreciar, valorar y sobre todo sumarnos como peruanos para poder lograr que la inseguridad no nos afecte y vencer sobre todo la inseguridad ciudadana, que lamentablemente es un gran problema. José, una última pregunta que la gente va a querer saber es cómo le va a afectar los aranceles, Trump y todo eso que el movimiento a Perú. ¿Qué opinas tú de esto? La política exterior de Perú siempre ha sido una política que no confronta con los demás, ¿no? ni con Estados Unidos ni con China. E incluso ha sido de puertas abiertas porque tenemos el megapuerto de Chancay. Entonces ahí podemos darnos cuenta que Perú, más que aprovechar, es consciente de las oportunidades. Entonces, si bien es cierto, Trump ha mencionado que van a poner impuestos, aranceles, yo creo que Perú va a saber cómo manejarlo y sobre todo va a aprovechar esas circunstancias que están pasando y quizás va a tener mayor apoyo de China y poder hacer que nuestras exportaciones sigan creciendo y no limitarse a lo que menciona Trump de poder o poder aumentar los importes. Y ahora ya para terminar, como última pregunta, también acá en Europa, en España en particular, se está hablando mucho de la crisis en Bolivia, olas migratorias que también hubo en Venezuela. Entonces, ¿crees tú que van a venir más olas migratorias a Perú? Puede ser, lo considero porque se habla de que la moneda, el sol, ha sido una de las que más ha crecido en Latinoamérica. Entonces, si bien es cierto, somos un poco referentes a nivel latinoamericano y muchos países ahora están pasando diversas crisis financieras. Venezuela, porque ya sabemos cómo es su modelo económico, su modelo político, y es por eso que han migrado. Bolivia no es tanto así, no está pasando por ese extremo como Venezuela, pero sí considero que podría haber ciertas migraciones, pero no grandes, como Venezuela, por ejemplo, pero podría darse el caso. Sin embargo, sí hay que considerar que Perú tiene una buena estrategia. Quiere decir que se está convirtiendo como un polo de atracción, pero tendrían que trabajar mucho más en la seguridad. En la seguridad ciudadana y sobre todo todos trabajar en conjunto, ¿no? Lo interesante de Perú es que el Banco Central de Reserva es independiente a lo que diga el gobierno, ¿no? Entonces eso nos ayuda bastante para tener
una disciplina fiscal, por Ujú. ejemplo. Vale, pues muy bien y han sido muy acertadas tus respuestas. Muchas gracias por darme esta oportunidad, ya que te estás yendo ya de viaje, hoy mismo sales a Madrid entonces, y luego te vas a Perú. Y entonces te agradecemos que la gente también te conozca en el canal. A ver si esperemos que próximamente estemos hablando de repente desde Perú o otra vez cuando vengas aquí. Gracias. Muchas gracias, tío Wilson.